ahí se oscureció, pero ya volvió. Partir del significado de las palabras, del lenguaje, todo esto, que me parece que es importante para el buen entendimiento. Entonces, la Casa Cultural me hizo la propuesta de feminismos diversos y eso es una de las primeras cosas que vamos a ver hoy, que las cosas no pueden tener por ahora un solo nombre, ¿no? Hay gente que dice unas cosas, otros que los llama de otras maneras. Entonces, otras dicen nuevos feminismos. Entonces, de eso vamos a hablar hoy, y yo, a pesar de que son los nuevos feminismos, voy a hacer un recorrido por algunos elementos que me parecen importantes para fijar los conocimientos. En primer lugar, me ha parecido importante la historia de las palabras, la etimología se llama eso, ¿no? Y mirar cuál es el origen de las palabras. Una vez se usa las palabras sin saber su origen histórico, etimológico, y a veces por eso hay cosas que uno cree que entiende y no entiende bien. Entonces eso de la etimología a mí me gusta mucho. Y, por ejemplo, yo hace rato hice esa búsqueda de dónde viene la palabra mujer. Y en primer lugar, como lo ven allí, la palabra mujer en español viene del latín, tiene un origen incierto. Busqué en varios diccionarios etimológicos, el origen es incierto. Y se cree que viene del latín mulier, moleris, aguado, que quiere decir aguado, blandengue, también molusco, mulier, mojar, mojado, moler, molienda, ¿no? En griego, mujer se dice gine, ¿no? Ginaica, en griego actual, de donde derivan palabras que nosotras conocemos bien, ¿no? Ginecología, ginecobstetra y ginocrítica o ginocrítica, como debería decirse, respetando la sonoridad griega, ¿no? Bien, ese es el origen incierto de la palabra mujer. En francés se dice femme y se pronuncia la primera con una A, no con una E. Y antes se escribía con una A o con una U. Las palabras evolucionan porque están vivas, como la lengua entera. En francés proviene también del latín femina, que proviene de un verbo cercano a succionar, amamantar. Se utilizó inicialmente para referirse a las hembras mamíferas. Hacia el siglo X aparece por primera vez asociado a la hembra humana. En inglés está woman, que es el plural de woman, como en antiguo inglés se decía wifman, ¿no? O wifeman, yo no pronuncio nada bien el inglés, ahí disculparán. ¿Qué significa estar al servicio del hombre? Conjugando wife por mujer y man, que evoluciona a woman. Man no evolucionó, ¿no? La palabra man ha tenido más permanencia evolutiva en su manera de pronunciarse. Ahora vamos a la palabra hombre, que también viene del latín, que dice homínide, homus, o hombre que, como especie animal que proviene del suelo, del humus, ¿no? Por eso se habla del humus, de la tierra. Tanto homo como humus proceden de la misma raíz indoeuropea, que es la lengua más antigua de la que proceden todas las lenguas occidentales. Así, un hombre, homo, es el que sale del humus, que es la tierra. Hombre, humanidad, etc. ¿Okay? Bien. Por último, quise poner la palabra andro, que viene del griego, que quiere decir varón en griego, prefijo que en nuestra lengua es un prefijo, ¿no? En las lenguas romances, andropausia, andrología, androfobia, androide, y también Andrés, ¿no? Andrés es hombre. Entonces, miren que es simpático ver que el origen de la palabra mujer
o woman es incierto, y la de hombre realmente no lo es. Ha tenido como más, voy a apagar mi celular, ponerlo en silencio, listo. Bien. Eso para empezar. Luego vamos a la palabra feminismo. Como vimos, la palabra feminismo procede de esa palabra francesa, femme. Se cree que tiene un origen en un tratado médico del año 1871, que da este nombre a la feminización que sufren los hombres que padecen de tuberculosis, quienes a veces pierden sus caracteres sexuales secundarios y adquieren los femeninos. Les deja de salir la barba, le crecen pequeños senos, etc. En 1872, Alexandre Dumas, hijo del escritor, ¿no? Es el hijo porque se llamaban igual, lo utilizó de manera negativa en algunos panfletos que publicaría, llamando así a los hombres que apoyaban la lucha sufragista y de igualdad de derechos de las mujeres francesas. Afirmaba que los hombres tuberculosos se feminizan tanto que incluso apoyan las causas de las mujeres. La palabra feminista fue registrada por primera vez, aunque yo siento que hay varias versiones de esa primera vez, pero esta es interesante porque fue una sufragista francesa, Hubertina Auclair, en 1880, que la utiliza para nombrar a la totalidad del movimiento, de los movimientos que luchan por la justicia social y política para las mujeres. La palabra feminismo aparece por primera vez en el diccionario de la Academia Española de la Lengua en su edición de 1914. Bien, luego de esto, me pareció importante compartir con ustedes como esto que yo denominé factores que han afectado al feminismo, o sea, que se han cruzado con el feminismo y que lo han influenciado o a los que el feminismo ha influenciado. El feminismo, como todo sistema de ideas políticas e ideológicas sobre la sociedad, no es homogéneo, ni constituye un cuerpo de ideas consolidado. En su desarrollo se entrecruzan distintas corrientes externas e internas. Me parece muy importante tener eso claro para ver esos nuevos feminismos o esos feminismos diversos que van a surgir más adelante. Podemos decir que es un movimiento político integral contra el sexismo en todos los terrenos, jurídico, ideológico, sociológico, que expresa la lucha de las mujeres contra cualquier forma de discriminación contra las mujeres. También quiero decir que estas nociones de feminismo las he sacado de las lecturas que he hecho, ¿no? Hay unas muy largas y otras muy cortas, porque ahora con el ciberfeminismo encontramos muchas, ya les voy a contar qué es eso, conceptos y las nociones. El denominado nuevo feminismo comienza a finales de los 70 del último siglo en Europa y en Estados Unidos, y se inscribe dentro de los movimientos sociales surgidos durante esa década en los países más desarrollados. Desarrollados, entendamos económicamente, porque el desarrollo económico trae el desarrollo cultural y todo tipo de desarrollos, más ciudadanía, bueno, ese tipo de cosas. Bien, entonces, todo esto para decir que el feminismo, como teoría política o como conjunto de ideas políticas, tiene influencias e influencia también a otros, que es lo que vamos a ver. Los ejes temáticos que plantea son el análisis de los orígenes de la opresión de la mujer, el rol de la familia, la división sexual del trabajo y el trabajo doméstico, la sexualidad, la reformulación de la separación de espacio público y privado, o a partir del eslogan lo personal es político, y el estudio de la vida cotidiana. Digamos que el feminismo se ha ocupado de todos esos temas, ¿no? O diversos feminismos. Me parece también importante, aunque ya lo he dicho, como aclarar ese concepto de opresión, ¿no? La opresión es aquello que te reprime desde fuera, ¿no? Es como esa superestructura social que te comprime tus libertades individuales y tu intimidad y todo eso. Esa es la opresión. Bien.
Paso a la siguiente. Algunas definiciones de feminismo. Se refiere a los movimientos de liberación de la mujer que históricamente han ido adquiriendo diversas proyecciones, igual que otros movimientos han generado pensamiento y acción, teoría y práctica. Esto me parecía importante recalcarlo porque el feminismo ha sido pensamiento y acción, teoría y praxis, ¿no? No ha habido las dos cosas todo el tiempo. El feminismo propugna por un cambio en las relaciones sociales que conduzca a la liberación de la mujer y también del varón. Hay un planteamiento feminista que también busca la liberación del varón porque parte del hecho de creer y de ver que los hombres también están metidos en una, eh, cárcel de todopoderoso y de yo soy el único y estas cosas que también les hace daño, ¿no? Y nos hace daño a todos y a todas. A través de la eliminación de las jerarquías y desigualdades entre los sexos. Es un sistema de ideas que parte del estudio y análisis de la condición de la mujer en todos los órdenes, familia, educación, política, trabajo, publicidad, cine, cultura, etcétera. Se refiere al estudio sistemático de la condición de las mujeres, su papel en la sociedad y las vías para lograr su emancipación. Se diferencia de los estudios de mujer por su perspectiva estratégica, además de analizar y diagnosticar sobre la población femenina, busca explícitamente los caminos para transformar esa situación. Entonces, digamos que estos son como los planteamientos, las definiciones más clásicas del feminismo, pero luego vamos a ver que esto va a cambiar un poco. Evolución del pensamiento feminista. El feminismo considera que la igualdad jurídica y política no fue suficiente para modificar en forma sustancial el rol de las mujeres. Las limitaciones del sufragismo eran las propias del liberalismo burgués y se concebía la emancipación de la mujer como igualdad ante la ley. Digamos que esa es una de las ejes de la evolución del feminismo, criticar ese feminismo liberal burgués que buscaba nuevas leyes. También considera que las causas de la opresión de las mujeres demostraron ser mucho más complejas y más profundas, incluso con las ideas socialistas. La denuncia de la familia como fuente de opresión y la concepción de igualdad proletaria. No se llega al fondo de la cuestión de la opresión. O sea, plantear la libertad, o sea, la emancipación proletaria, así global, no implica la emancipación de las mujeres, ¿no? Considera que el socialismo está cargado, yo puse estaba, pero yo pienso que todavía lo está cargado de ideología patriarcal. Las revoluciones socialistas no trajeron un cambio real para la situación de opresión de las mujeres. Bien. Hay otros elementos que han transformado el feminismo. El nuevo feminismo asume como desafío demostrar que la naturaleza no encadena a los seres humanos y les fija su destino. No se nace mujer, se llega a serlo. Esta expresión de Simone de Beauvoir, que fue muy importante en los 70, hoy día es una interpretación más allá de lo biológico, ¿no? Una mujer no es solo la que biológicamente es mujer, digámoslo así. Se analiza el trabajo doméstico y el cuidado, así como la función social del mismo y su remuneración. Digamos que el feminismo ha llegado en la actualidad a plantearse algo que hace 40, 50 años no se planteaba, que lo que las hacen las mujeres en la casa, las mamás, sobre todo las mamás, no las señoras del aseo, las empleadas domésticas o empleadas de servicios domésticos, sino el trabajo del cuidado que tienen las mamás con los hijos. Eso es un trabajo, y que ese es un trabajo que debería ser reconocido. Y que tiene una función social muy importante y que debe tener una remuneración, ¿no? Dicen algunas.
Todo ello implica una crítica radical a las bases de la actual organización social. Ya no se acepta al hombre como prototipo del ser humano, como universal. Luchamos, dicen, sí, porque no se nos niegue ningún derecho, pero luchamos sobre todo para acabar con la división de papeles en función del sexo. Esta es una cita de estas investigadoras que tomé de un documento que leí en internet. Se reivindica el derecho al placer sexual clitórico de las mujeres y se denuncia que la sexualidad femenina ha sido negada por la supremacía de los varones. Se reivindica el derecho a la libre orientación y elección sexual. Entonces aquí tenemos como los aspectos más recientes. El feminismo o una parte del feminismo está reivindicando el placer sexual como un placer clitórico y no como un placer vaginal, ¿no? Hay un cuestionamiento de eso y eso es muy importante porque la energía sexual tiene que ver con la energía creativa y a las mujeres, Freud y muchos psicoanalistas y psicólogos las declaraban, ¿cómo se dice? Ya me olvidó esa palabra, cuando no podían tener orgasmo, frígidas. Sí, frígidas es lo médico, y por eso se ponían histéricas, porque no podían tener placer sexual y eso genera histeria, malestar, ¿no? Que se refleja así. Ok, entonces a las mujeres nos metieron el cuento de que el placer tenía que venir de la vagina y no del clítoris. Y Freud dijo que el clítoris, las que tenían placer clitoridiano o clitórico, eran mujeres que no tenían una madurez sexual, ¿no? Hoy día ya hay mucha, sobre todo el feminismo, la diferencia plantea que no hay tal, y que la vagina no es una fuente de placer, sino que el clítoris es grande. En internet hay fotos del clítoris, si lo pueden ver, y puede tener placer por toda esa zona erógena que proviene del clítoris, no de la vagina. Entonces, bueno, ahí hay un elemento muy importante, porque además, pues eso la psicología, el psicoanálisis y todo plantea que la energía creativa también tiene que ver con esa energía sexual. Y también el elemento que el feminismo puso sobre la mesa es que la orientación sexual y la elección sexual, o sea, orientación es cómo yo tramito mi deseo sexual, ¿no? Y mi relación de pareja o es con otra mujer y no necesariamente con un hombre. Y que eso no es una disfunción ni nada de eso, sino que es una orientación, que eso es muy personal. Y también yo hablo de elección sexual, más rato vamos a hablar de género, no quiero mezclar las dos cosas, pero también cómo yo me siento, ¿no? Que eso es lo que va a llegar después. De yo, aunque a mí me parece importante salir del binarismo porque así las mujeres seamos o hayamos sido heterosexuales, por ejemplo, en nuestra vida, no todas somos iguales sexualmente ni culturalmente, ¿no? Hay mujeres que son muy apreciadas en nuestra cultura con las que yo no me identifico, ¿no? O sea, con el performance o con la apariencia de mujeres que tienen. Y en eso hay mucha diversidad, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar. Síntesis del feminismo en el mundo actual. Dentro del feminismo contemporáneo existen numerosos grupos con diversas tendencias y orientaciones, por lo cual es más correcto hablar en plural, movimientos feministas. Según Stoll Chinchilla, es una teórica feminista, el feminismo es una ideología parcial que se liga consciente o inconscientemente con otras ideologías. Este hecho es entendible puesto que las mujeres como seres humanos, lo que les decía, no se ubican en un único lugar, sino que están distribuidas en todos los niveles de la pirámide social o de las esferas de la sociedad, como lo quieran llamar. Es por esto que en un momento dado aparece el concepto de transversalidad,
que también evidencia las diferencias de clase, raza, religión y género. El sujeto filosófico y político del feminismo, que tradicionalmente se ha denominado mujer, se ve en la actualidad cuestionado por otras identidades que se autodefinen como mujer y que rompen con el factor biológico. Para mí escribir esto me ha parecido bastante complejo, ¿no? Porque nosotras nos hemos llamado mujer y nos hemos creído el cuento que somos mujeres y resulta que hoy día hay mujeres, hay sujetos o sujetas o seres humanos, personas que se autodefinen y se sienten mujer sin necesidad de que haya una biología que diga que son mujeres, ¿no? Entonces allí, bueno, más adelante vamos a mirar eso también. Bien, tipos de feminismo más relevantes. Para lograr esta tipificación, lo cual no ha sido fácil, me basé en 3 artículos académicos que encontré en el ciberfeminismo, o sea, en todas estas páginas y estas plataformas que tienen, que están en la red, además de mis lecturas teóricas, ¿no? Que tengo muchas de los libros clásicos y un poco menos de los más recientes, pero trato de mantenerme actualizada. Bien. Digamos, ya para entrar a nombrar esos feminismos que queríamos trabajar hoy, pienso que hay que retomar, porque están vigentes todavía, y ustedes me dirán si sí o no, algunos feminismos que surgieron en la segunda ola, o sea, en los años 70. Feminismos clasificados según su adscripción a la corriente política, teórica o de pensamiento, y según las aportaciones van en procura de mejorar la situación de las mujeres y de la sociedad a lo largo de la historia. No se ha manifestado de forma monolítica y universal, sino muy diversificado en sus métodos de actuación, en sus prioridades e incluso en sus fundamentaciones, que hunden sus raíces ya en el marxismo o en el psicoanálisis, en el estructuralismo o en el pensamiento posmoderno. Miren que antes hablábamos que lo que dio lugar al surgimiento del feminismo como un movimiento fueron las ideas liberales, ¿no? El pensamiento liberal, el pensamiento de los derechos humanos, de la ilustración, de la racionalidad, de la ciudadanía, todas estas cosas. Pero en el mundo de la segunda mitad del siglo XX ya habían otras ideologías y otros pensamientos como el marxismo y el psicoanálisis, que a mi modo de ver son los que más afectaron el feminismo, y pues también el estructuralismo y la posmodernidad, ¿no? De esa segunda ola son muy importantes y que siguen vigentes el feminismo liberal o de la igualdad, el feminismo radical o de la diferencia y el feminismo negro o feminismo afro. Yo no copié las definiciones porque resultaría muy largo, pero las tengo aquí y le hice lo más breve posible para leerles. Así que voy a leer el primero, feminismo liberal o de la igualdad. Trabaja por la ampliación de derechos legales, políticos y laborales. Mejorar la legislación sobre la propiedad, el acceso a la educación, a la salud y a la participación de las mujeres en los gobiernos y en la vida política. Este es el feminismo que habla de la ley de cuotas, de los derechos sexuales y reproductivos, la ley de paridad, de protección a la maternidad y a la familia, etcétera. Este es el feminismo que ha luchado por la despenalización del aborto, por ejemplo, y por la libertad de la orientación sexual, el matrimonio gay, la adopción monoparental, todas estas cuestiones. Piensan que tanto las mujeres como los hombres deben gozar de igual libertad para decidir cuáles deben ser sus funciones políticas, sociales y educativas, y que se debe abolir
y que se debe abolir todas aquellas tradiciones, leyes y actividades que impiden la igualdad de derechos y oportunidades. Aquí llamo la atención sobre lo de las tradiciones, porque es lo más complejo. Hay gente que piensa que las tradiciones no se pueden tocar y que así eran los abuelos y así era el mundo de antes y eso no puede cambiar. Y hay el movimiento feminista, el liberal y de la igualdad, y los otros también, muchos de los otros también están diciendo, no, hay tradiciones que tienen que desaparecer, porque ya son anacrónicas, son indeseables. Y miren que es, por ejemplo, en un aspecto que no tiene que ver con las mujeres, pero que hoy día es muy cuestionable, lo de las corridas de toros, ¿no? Eso era una tradición muy valorada, además la gente que iba a las corridas se sentía más española que el resto y era muy chic ir a las corridas de toro. Hoy día muy poca gente acepta eso ya como algo positivo. Bien, ese es el primer feminismo que definí aquí. El segundo es el feminismo radical o de la diferencia. Yo lo uní allí, pero realmente el feminismo radical o la diferencia tiene muchas vertientes. Lo que pasa es que, pues, yo pienso que si ustedes quieren profundizar en eso, pueden leer porque hay mucha información al respecto. Bueno, el feminismo radical surge en los 70 como reacción a los pocos, eso es lo que dicen ellas, ¿no? Las feministas de la radicales, en reacción a los pocos y aparentes cambios logrados por el feminismo liberal, ligados a las teorías marxistas y socialistas que entienden que la sociedad está compuesta por un sistema de sexos y clases sociales, lo que las lleva a estudiar el papel de las mujeres en las organizaciones políticas y a impulsar su propio movimiento de liberación. Ellas plantean que hacer política como la hacen los hombres en los partidos y eso no nos va a ayudar a las mujeres, ¿no? Que eso es un engaño. Surgió en Europa, digamos que los países donde está más fuertemente arraigado este feminismo es en Italia, en Francia y España. Y sí tiene una connotación marxista y socialista, pero también tiene una connotación filosófica. Todas esas pensadoras de ese feminismo son filósofas. Hay una, la más famosa, Carla Lonzi, no sé si la conozcan, escribió un libro que se llama Escupamos sobre Hegel, por ejemplo, ¿no? Donde desmonta todo el aparato de ideas de Hegel. Bien, este feminismo también plantea que la igualdad es un fraude. Tienen un libro que se llama así, El fraude de la igualdad, o No creas tener derechos, es otro, y que las legislaciones no han otorgado la libertad, sino que han generado más opresión a las mujeres, sobre todo a las mujeres pobres. Aboga por la valoración de la diferencia sexual como factor clave para la liberación de las mujeres. O sea, ellas no dicen que la igualdad intenta desaparecer que hay una diferencia sexual, que es muy importante, y le proponen a las mujeres que hagan un ejercicio de autoconciencia, que se relacionen entre mujeres, no como una relación erótico-amorosa, sino como una relación de amistad, de sororidad, de encuentro entre mujeres, de vida entre mujeres, el autodescubrimiento del cuerpo y del placer sexual femenino. Trabaja por el reconocimiento y apropiación de las genealogías feministas en la historia, el arte, la literatura y la ciencia. Claro, el máster que estoy haciendo es de esta corriente y lo estoy haciendo porque sentía que me hacía falta esa parte, como ver qué es lo que ellas plantean en concreto. No estoy tan convencida, pero estoy aprendiendo cosas allí y vamos a ver qué resulta. Su lema es, ser mujer es hermoso. Rechaza la reivindicación que años antes planteaba Simone de Beauvoir de la igualdad entre hombres y mujeres.
Aunque yo eso lo discuto porque yo he leído mucho a Simone de Beauvoir y ella no dice que es que tenemos que ser iguales a los hombres. Y el feminismo de la igualdad no dice eso. Dice que tenemos que tener igualdad de derechos y tenemos que tener la ciudadanía equiparable a la que tienen los hombres, pero no convertirnos en hombres, ¿no? Eso no lo plantea. Entre estos feminismos hay ataques durísimos y unos se acusan de una cosa que no es y otros se acusan de otra que no es. Al feminismo de la diferencia y radical lo acusan de esencialismo, ¿no? Hablando de la naturaleza, de que el feminismo de la diferencia defiende que la mujer por naturaleza, entonces volvemos a lo que es el patriarcado, ¿no? Que la mujer por naturaleza es de segunda clase, entonces, pero ese feminismo no está planteando eso. Es lo que yo descubro todos los días, está planteando que hay una diferencia entre que tiene que ver con el sexo que se nace, pero también con la historia de vida que se tiene, con la ubicación en la sociedad, con la experiencia de vida que se ha tenido. Y incluso plantean que no solamente las mujeres han sido víctimas, ellas por eso rescatan genealogías, porque demuestran, y eso sí lo he podido comprobar, que no todas las mujeres han sido víctimas del patriarcado y que han habido mujeres libres, mujeres transgresoras, que han existido siempre y no han sido oprimidas necesariamente por el patriarcado. La consecución de tal reivindicación llevaría a que las mujeres terminaran pareciéndose a los hombres, dicen ellas. Las mujeres tienen derecho a su especificidad, a su diferencia y deben conservarla. En un libro que se llama Yo, tú, nosotras, critican el término de igualdad por considerarlo inapropiado. Dice Victoria Sendón que lo contrario de la igualdad es la desigualdad, no la diferencia. Entonces, que la diferencia no debería ser cuestionada como a veces se intenta. Bien, este sería el feminismo radical o de la diferencia. Espero que les estén sugiriendo muchas preguntas, inquietudes y comentarios. Voy a plantear ahora el feminismo negro, que a mi modo de ver es uno de los más potentes en el mundo actual, ¿no? Es una corriente que afirma que el sexismo, la opresión de clases y el racismo están estrechamente relacionados. La manera en que estos conceptos se relacionan entre sí recibe el nombre de interseccionalidad. El término interseccionalidad, este es un concepto que surge de las feministas negras. Ellas crean el concepto. El término interseccionalidad fue enunciado por la jurista Kimberly Crenshaw en 1989. Es una jurista, una catedrática norteamericana. En YouTube hay un video muy bello donde ella explica lo que es la interseccionalidad. Dura 15 minutos y es una maravilla. Está con subtítulos en español. Pueden verlo cuando quieran. Ella sostiene que la experiencia de ser una mujer negra no puede ser entendida independientemente de su condición de clase y raza. Una mujer negra tiene en general una triple discriminación. Por lo tanto, toda política hacia las mujeres negras debe tener en cuenta esta realidad, esta interseccionalidad. El feminismo en su núcleo es un movimiento para abolir las desigualdades que enfrentan las mujeres. El feminismo negro sostiene que la liberación de las mujeres negras implica la liberación para todas las personas, ya que supone el fin del racismo, del sexismo y de la opresión de clases. De alguna manera son también muy radicales las feministas negras y dicen no solo las mujeres negras, sino también las personas negras, ¿no? Todos en su conjunto. Bien, paso
ahora a los nuevos feminismos o tercera ola, que también se le llama así. ¿Qué es lo que ha venido a afectar esta historia del feminismo y de la evolución del pensamiento feminista? El cambio generacional, ¿no? Las nuevas generaciones. Y claro, cuando yo digo cambio generacional, hay que reconocer también que todo el trabajo de los otros feminismos clásicos y de la segunda ola hicieron efecto en la sociedad. Y hay un cambio generacional. Las nuevas generaciones se enfrentan a nuevos retos y gozan de las conquistas logradas por las anteriores. Entonces, Julia, yo veo un poco de mensajes allí en el chat, pero no los voy a leer ahora, sino que al final nos miramos, ¿de acuerdo? Porque para poder terminar y bueno, luego... Eran preguntas muy puntualitas, pero creo que se pueden retomar al final, sí. Bueno, muy bien. Entonces, miren, los jóvenes y las jóvenes de hoy, y yo en la última marcha del 8 de marzo lo vi con mucho placer, habíamos algunas de las viejas olas allí acompañándolas, pero son muy dinámicas, son muy atrevidas, no tienen tanto miedo, o sea, son otros seres humanos y enfrentan los retos y gozan de las conquistas logradas de una manera muy original. Digamos que el otro problema que enfrenta el movimiento feminista de la tercera ola es el problema de la inmigración y la inmigración. Mire que en los textos que leí, que generalmente son hechos en Estados Unidos y en España, eh, algunos tal vez en Argentina, hablan de la inmigración. El problema es la inmigración. O sea, las mujeres que llegan de otros lugares del mundo a las grandes metrópolis, a Estados Unidos y Europa, pero no hablan de la emigración, o sea, de los efectos que tiene sobre nuestra sociedad el hecho de que las mujeres se vayan del país. Y eso en América Latina es un flagelo, ¿no? La emigración de mujeres. Entonces, allí hay un problema porque estas mujeres que inmigran a los grandes países, yo tengo una amiga que es trabajadora social y que trabaja en Toronto, en Canadá, con el Estado canadiense, con esta población de diversidades de mujeres y diversidades de género que llegan a esa cultura y tienen miles de problemas que traen de violencia de sus países, pero también de adaptación a una sociedad altamente desarrollada, tecnificada y muchas cosas más. Entonces allí hay un problema y existe ya una organización mundial de mujeres migrantes o de personas migrantes, ¿no? Que es fundamentalmente conformada por mujeres y por mujeres trans que están en situación de migración. Bueno, el otro problema que es el más agudo, digámoslo, para mi modo de ver, es la realidad trans, ¿no? ¿Qué es la realidad trans? Voy a tratar de explicarla. Biológicamente se ha manejado el concepto de que hay dos sexos biológicos y que a partir de esos dos sexos ha habido una opresión del sexo considerado femenino. Resulta que además de haber dos sexos, culturalmente hay dos géneros. Hay una construcción de una identidad de género que en algunos casos se trastoca o se transfiere o se transmuta. ¿Qué quiere decir esto? Que hay seres biológicamente masculinos que se sienten íntimamente mujeres y viceversa. Hay mujeres biológicamente, personas biológicamente, que se sienten, que tienen como los valores culturales de los hombres. O esa es una posibilidad, ¿no? Porque ahora hay otra
posibilidad de interpretar, porque hay gente que no se quiere sentir ni varón ni hembra, quiere romper con lo binario, con que uno es o esto o aquello, y quieren y dicen, pues un poquito de esto, otro poquito de otro, y los vemos ya, son personas que se ven muy normal en la calle o en la vida. Yo vivo en mi casa con una persona queer, que tiene barba, tiene pene, pero se siente mujer en muchas cosas. No totalmente mujer, pero sí en algunas cosas, ¿no? Se pinta las uñas, se maquilla un poco, es delicado, no es una persona pues así que habla duro, que es agresiva. O sea, hay una deconstrucción de esas identidades ligadas a lo biológico que ha modificado las luchas feministas y los planteamientos feministas y las definiciones de qué es ser hombre y de qué es ser mujer, ¿no? Entonces aparece esta variable en el mundo de hoy de sexo-género. Ya no es solo sexo, sino que también es género. Bien, hasta allí mi explicación, que pienso que hay personas que pueden apoyar más esa explicación, que no es fácil desde mi punto de vista, y voy a hablar de dos elementos que vienen aquí a impactar el pensamiento feminista, que es el pensamiento ecológico y el cambio climático. El otro elemento es el mundo digital. Hoy estamos todas de ciberfeministas aquí. Todas las que están escuchándome y yo somos ciberfeministas. Allí no puse otro, que no sé por qué no lo puse, tal vez está más adelante, y es es que hasta pena me da porque estoy hablando con personas que saben mucho de esto, es la teología feminista, ¿no? Que plantea ya cosas muy profundas sobre la espiritualidad de las mujeres y la relación con Dios. Bien, ahora sí, la nueva tipificación. Y puse allí estas imágenes porque esos son los nuevos seres humanos, ¿no? Un señor con barba y senos o una señora sin senos, ¿no? Y bueno, ya no hay esos estereotipos tan marcados en cómo yo me identifico. Bien, entonces estos nuevos feminismos puse algunos, porque realmente siento que hay más, o que de estos se derivan otros. El ciberfeminismo o tecnofeminismo, el feminismo trans o transfeminismo, los movimientos feministas de mujeres inmigrantes, que ya les hablé, el pensamiento queer o queer, que se escribe de dos maneras distintas, y el feminismo decolonial, que a partir de ese pensamiento decolonial o descolonial, surgen otros feminismos, que es el popular, el comunitario, bueno, y allí siguen surgiendo otros. Aquí me salté uno, qué pena, pero lo tengo escrito, lo borré aquí en algún momento que moví esos cuadros, el feminismo lesbiano. Entonces vamos a empezar por eso. El feminismo lesbiano propone que la homosexualidad lésbica no es solo una cuestión de preferencia sexual o de derechos civiles, sino una forma de vida que combina lo personal con lo político. Fueron las primeras que denunciaron públicamente la gravedad de la violencia contra las mujeres y propusieron la creación de centros de acogida. Su influencia en la sociedad actual ha sido decisiva. Le debemos mucho al feminismo lesbiano o lésbico, porque esa propuesta política, ¿no? del amor entre mujeres, que va más allá de lo sexual, es realmente un atentado frontal al patriarcado, ¿no? De que las mujeres, que yo creo que ese es uno de los dispositivos culturales más fuertes que tiene el patriarcado y con el que tenemos que luchar, es el odio entre mujeres, ¿no?
Bien, esto pues como una definición así a vuelo de pájaro de este feminismo. Luego voy a hablar del ciberfeminismo o tecnofeminismo. Bajo este término se agrupan las acciones políticas y culturales desarrolladas por los movimientos feministas en la red de Internet. Es una acción que pretende utilizar el ciberespacio como una plataforma poderosa para difundir las ideas feministas y romper con las dificultades que ha tenido hasta ahora el feminismo teórico o el planteo feminista, que no ha, difundir las propuestas no ha sido fácil, ¿no? El primer gran éxito del ciberfeminismo se vio en la Cuarta Conferencia Mundial de las Mujeres en Pekín o en Beijing, donde un equipo de 24 mujeres de 40 países creó un espacio electrónico con información de lo que se discutía en el encuentro en 18 idiomas, lo que contabilizó 100.000 visitas en la web. Este es un dato que saqué también de una conferencia que yo no lo conocía realmente, me impresionó muchísimo. La red es en la actualidad un espacio muy importante. Por él circula todo el pensamiento y todas las ideas y propuestas y los materiales que no circulan ni en las academias ni en los espacios institucionalizados y oficiales. Hay documentos, hay blog, hay sitios, hay videos, hay entrevistas, podcast, etc. Se puede encontrar además en todos los idiomas y como les decía, de la feminista negra norteamericana, hay videos de 15 minutos, de 10 minutos con subtítulos en español. Entonces, para uno realmente cualificarse, es una maravilla. Bien, ese sería el primer feminismo. Luego está el feminismo trans, aunque ya he hablado bastante de lo trans, me parece importante hablar un poco más. Y bueno, y también del feminismo decolonial. Bueno, el feminismo trans o transfeminismo es una corriente del feminismo que amplía los sujetos de este a otras personas que no son mujeres biológicas, cismujeres. Este concepto de cismujeres es cis en griego, quiere decir del mismo lado. Y es un prefijo que quiere decir que las cismujeres están del mismo lado de su sexo biológico, pero que hay otras que no lo están y que esas son mujeres trans, ¿de acuerdo? Sino que son mujeres trans. Se encuadra dentro de la tercera ola y tiene una gran influencia y activismo en la comunidad LGBT, etcétera, o en la teoría queer. Bien. El concepto del transfeminismo va más allá de obtener la liberación de la mujer, sino que entiende el propio concepto de género como una construcción que se utiliza como herramienta de opresión, ¿no? No solo para las cismujeres, sino también para las mujeres trans y para los hombres trans, porque por el hecho de tú nacer con un sexo te obligan, te oprimen y tienes que ser como ese sexo y tú no te sientes así, ¿no? Se trata de un movimiento de resistencia que entiende el género como un sistema de poder que produce, controla y limita los cuerpos, para adaptarlos al orden social establecido, pretendiendo modificar, ampliar, alterar y transformar los códigos que rigen todas estas construcciones sociales que son opresoras, ¿no? Bien, ahora tenemos el feminismo decolonial o descolonial, también definido como feminismo periférico. Es una corriente del feminismo surgida en las regiones periféricas del mundo. Hay personas que dicen que surge en América Latina, pero la verdad es que surge en África y en América Latina, que da máxima importancia a la interacción de los conflictos sexo, género, clase y raza, relacionándola
con las instituciones y categorías culturales impuestas por el colonialismo y el neocolonialismo, que cuestiona el feminismo universalista eurocéntrico y occidental por insuficiente para explicar la gran diversidad y las problemáticas de las personas y de las mujeres. Por ejemplo, una interacción es cuando una mujer quiere tener derechos, derecho al trabajo, derecho a la educación, pero tiene en su casa una persona, una mujer generalmente, a la que explota laboralmente como empleada doméstica y le paga mal y no le reconoce las cesantías ni nada. Eso, por ejemplo, es una cosa bien cuestionadora, ¿no? Que el servicio doméstico no está bien reconocido y que hay mujeres por su condición de clase que no pueden hacer otra cosa que servicio doméstico, ¿no? Porque son pobres y porque no han tenido acceso a la educación. Bien, este feminismo incorpora aportes de pensadores decoloniales, de la colonialidad, y que es un pensamiento, lo decolonial es un pensamiento muy reciente, que hace una crítica al eurocentrismo muy clara y dice que incluso la manera como nosotros estudiamos en las universidades y aprendemos, todo esto de la racionalidad, del método científico, de que todo tiene que ser comprobado, medido, etcétera, es una forma de opresión frente a otras culturas y otros saberes que también tienen una validez, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es la medicina natural, el respeto por la naturaleza, y todo eso, desde la decolonialidad se cuestiona mucho eso y hay un feminismo decolonial que está muy fuerte en este momento. Bien. Entonces allí puse también la banderita trans, que incluso ya no hay una bandera trans, sino hay muchas, porque hay otros colores, unos dicen que este color sí, que este color no. Allí hay mucha controversia, mucha polémica. Yo en una reunión en la universidad dije que yo era cismujer y las mujeres trans me saltaron horrible porque se sintieron ofendidas porque yo dije que era cismujer. Ellas me dijeron, tú no eres cismujer, tú eres mujer como yo, solo que tú tienes unas diferencias que no son importantes. Y otra profe saltó, sí, pero yo menstruo. Y yo sí le digo a mi hijo que la menstruación es muy importante fue muy importante para que él viviera. O sea, ahí hay unas confrontaciones que mejor no les cuento. Es tenaz. ¿Sí? Perdón, Vilma, ¿qué letrerito dice debajo de la mujer que tiene la bandera? Por favor. Mi feminismo es queer y mi queerness es feminista. La queerness, o sea, la palabra queer viene del inglés que quiere decir despreciable o andrajo, es una palabra muy peyorativa. Y las personas queer la adoptaron y la resignificaron para definirse a sí mismos como personas que no son binarias, que tienen elementos diversos y que ellos dicen que lo que uno tiene, la manera como el aspecto físico que uno tiene o la apariencia, es una performance, es una interpretación que muchas veces no es libre de lo que uno realmente es. Entonces ellos juegan mucho con estas cuestiones. Bien, como siempre me gusta terminar con los pendientes, entonces yo puse aquí unos pendientes: la violencia sexual contra las mujeres y las diversidades sexuales, a pesar de todo lo que el feminismo ha hecho y de las leyes y de todo esto, es impresionante lo que vemos en el mundo de hoy contra las mujeres y las personas diversas. La maternidad y la libertad de las mujeres es una cosa que todavía no se logra. La libre opción a la maternidad, no solamente, pues ya existe la posibilidad del aborto, pero eso no es suficiente tampoco, ¿no? El problema del alquiler de vientres, que es
una polémica muy fuerte entre el feminismo, la diferencia y radical, y el transfeminismo, ¿no? Porque hay una parte de este feminismo trans, incluso del feminismo de la igualdad, que está de acuerdo con el alquiler de vientres, con la pornografía y con la prostitución. Y hay una parte del feminismo que no está de acuerdo con esas cosas, ¿no? Con esas prácticas que sí, uno puede decir que el feminismo, cuando una mujer es prostituta, lo hace por decisión personal, en libre decisión personal, y con eso se gana la vida y puede tener una autonomía económica. Hay otras que dicen que allí no hay ninguna posibilidad de elegir y que no hay ninguna libertad económica y que vender el cuerpo no es lo mismo que vender una llanta o vender un carro o un vestido o un ramo de flores, ¿no? Y el alquiler de vientre, que está generando muchos problemas en Europa y sobre todo con los países de Europa del Este, porque como hay tanta pobreza, las mujeres jóvenes están alquilando su vientre para parir hijos de parejas heterosexuales europeas que no pueden concebir o de parejas homosexuales europeas que no pueden concebir, evidentemente, porque no tienen un útero, ¿no? El problema de la pornografía, que ya se imaginarán. Bueno, el otro problema que me parece complejo y que no se soluciona son las brechas salariales, sociales, políticas y culturales que existen entre las mujeres y los hombres. En el país más avanzado del mundo, donde el feminismo está más posicionado, que es Suecia, las mujeres siguen ganando 25% menos que los hombres a igual profesión, experiencia y competencia profesional. Entonces, acabar con esa diferenciación es muy difícil. En Islandia, que también es muy avanzado, las mujeres hace un tiempo hicieron un paro escalonado, paraban el 25% del tiempo de trabajo porque ganaban el 25% menos. Una estrategia de resistencia que me pareció muy bella. Ellas dejaban de trabajar en ese tiempo. El otro aspecto que todavía no hay solución es el problema del trabajo doméstico. Las mujeres siguen haciendo el trabajo doméstico en sus casas. Muchas feministas, cuando van a la marcha del 25 de noviembre, dejan el almuercito hecho desde las 3 de la mañana para poder seguir porque los niños y el marido no se pueden ocupar de eso, ¿no? Eso lo he visto muchas veces. O tienen dificultades para dejar a sus niños pequeños y, en fin, no hay una democratización del trabajo doméstico y del cuidado de los niños en las casas aún hoy en día. Otro elemento que a mí me parece muy grave es el desconocimiento y la desvalorización de la contribución de las mujeres en el desarrollo de la humanidad. Eso, por ejemplo, no figura en los textos escolares, en la ciencia, en todo lo que las mujeres han hecho y siguen haciendo para que el mundo sea mejor. Eso nadie lo reconoce. Y finalmente, a mí me parece que sí es importante hablar del placer femenino, del placer no solo sexual, sino del placer de vivir. La vida de las mujeres tiene que ser placentera, no una carga, ni un sufrimiento, ni una batalla cotidiana. Y eso todavía está en el entredicho, ¿no? Bueno, con esto termino. Espero que les haya gustado, que les haya aportado y espero que tengan muchas preguntas, muchas intervenciones. Espero no haber sido muy larga. Voy a dejar de compartir pantalla.